Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión semanal. Estamos muy complacidos de que nos acompañen. Bienvenidos y también nos están viendo en retransmisión. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, ya que, como ustedes saben, cada semana tocamos diferentes temas, varios de ellos pues enfocados a temas clínicos, novedosos y de vanguardia. De igual manera, tocamos temas que tienen que ver con la gerencia en los hospitales, con la docencia o la formación de futuros docentes. También abordamos temas relacionados con la investigación y la publicación de documentos. Es así que el día de hoy abordamos temas también de interés general, ya que nosotros como profesionales de la salud, pues generalmente estamos preocupados por lo que pasa en los hospitales, ¿no? Entonces, el tema de hoy es uno de los temas que nos habían estado solicitando, dadas los recientes cambios en otros países que han habido en relación a los colorantes artificiales. Y bueno, pues como les comentaba, al ser nosotros promotores de la salud, pues debemos de vigilar qué estamos consumiendo, qué también le estamos dando a los pacientes, a quienes están internados por alguna situación de salud, y por qué no incluso verificar en casa qué es lo que estamos consumiendo, ya que la industria alimentaria pues generalmente nos muestra alimentos, bebidas, jugos o incluso en algunos jarabes eh, dirigidos a población infantil con unos colores muy atractivos, muy llamativos, pero que tanto estos colores pueden poner en riesgo nuestra salud. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la maestra Yunuen Reyes Paz, quien ha sido una colaboradora muy asidua de la AME, a quien agradecemos mucho su presencia. Y maestra, me regala un minutito para presentarla ante la audiencia y poder escuchar de usted este tema tan y tan interesante para nosotros. Eh, Déjenme comentarles que la maestra Yunuen Reyes es licenciada en nutrición, pero también tiene una maestría en ciencias de la salud con enfoque en investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Ella se encuentra realizando el doctorado en investigación en medicina también por el Politécnico Nacional. Es profesora de la carrera de nutriología en la FES Zaragoza y también pues tiene amplia experiencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, compañera y colega querida de nosotros, y pues amplia experiencia en el abordaje médico-nutricional en el servicio de nutriología clínica. Además de muchas otras colaboraciones y mucha experiencia que ella tiene, y es por ello que no es casualidad que esté con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Yunuen. Le damos la más cordial bienvenida y la dejamos con nuestra audiencia para que escuchemos cuáles son los riesgos a la salud de los colorantes artificiales. Bienvenida, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Qué cálida bienvenida, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara para que no haya problema con la transmisión, pero continuamos entonces con esta parte de la exposición. Porque me comentaba la maestra que justamente había surgido muchas dudas al respecto por los cambios que han habido en el último año, sobre todo respecto a ciertas normativas y ciertas controversias respecto a los colorantes artificiales. Entonces vamos a ir pues revisando cómo ha ido avanzando esto a lo largo de la historia, cómo va la regulación aquí en México y cuál es la información que tenemos disponible y qué posturas podemos adoptar nosotros. Entonces, vamos a continuar primero con la definición de qué es un colorante. Este va a definirse como cualquier tinte, pigmento o cualquier otra sustancia que vaya a impartir color a la comida, fármaco, cosmético o al cuerpo humano directamente, de acuerdo a la definición dada por la FDA. Lo que es Cofepris nos la define aquí en México como sustancia que da o restituye color a un producto. Particularmente aquí en México la normativa está enfocada sobre todo a la adición en alimentos y en Estados Unidos está más enfocada además a lo que es fármaco, cosméticos y también dispositivos médicos. También a dispositivos en el cuerpo humano, sobre todo nos refiere a lo que son tintes de cabello o en todo caso pigmentos que se pueden aplicar en la piel.
Tenemos aquí una pequeña clasificación, más que nada porque si en algún punto llegan ustedes a buscarlo o llegan a revisar la normativa, van a ver que tiene el nombre del colorante y aparte ciertos como subcomponentes, otros componentes adicionales y más que nada es entender entonces que tenemos como estos tres básicos en el cual vamos a tener el color puro, que este ya es el colorante o la parte química aislada, que no va a tener ninguna mezcla con algún sustrato, con algún solvente, pero si ya lo estabilizamos con sustrato y solvente, vamos a tener ya lo que se llama laca, que es cuando ya tenemos esta forma mucho más estable que puede ya aplicarse tal cual a algún producto o ya está sobre lo que se va a entintar. Y la mezcla ya es cuando nosotros vamos a tener esta laca mezclada con algún otro producto que ya no genere ningún cambio químico, que ya va a tener esta formulación estable y que va a permitirnos su uso. En este caso, el ejemplo que se nos da muy claro es cuando ya tenemos estos colorantes que podremos encontrar, por ejemplo, en repostería, que vemos estos frasquitos y que agregamos gotitas. Ah, bueno, pues al fin y al cabo, este ya no va a tener una reacción química con la comida a la que agreguemos, simplemente ya tiene esta forma mucho más estable. Ahora, ¿cuál es la importancia de utilizar colorantes en los alimentos? Porque al fin y al cabo sí tiene un efecto y el hecho de que tengamos color en la comida es algo que se ha empleado históricamente y que hasta la fecha nosotros seguimos utilizando. De hecho, nosotros como nutriólogos casi siempre vamos a dar la recomendación de, ah, bueno, entre más colorida sea mi comida, quiere decir que tiene más nutrientes. Obviamente, generalmente nosotros hablamos cuando mencionamos alimentos no procesados, por ejemplo, hablando de frutas, hablando de verduras ya que aparte de la parte nutricional va a hacer que el alimento sea mucho más atractivo visualmente. Y como todo, bien que dicen de la vista nace el amor, y pasa lo mismo con la comida. Si nosotros la vemos más colorida, va a llamar mucho más la atención, va a ser más atrayente, más apetecible, pero también se ha utilizado mucho en la parte de proporcionarnos información. Nosotros por la coloración de un alimento podemos saber en qué estado se encuentra, por ejemplo, podemos saber si ya está pasado, si una fruta está madura o no está madura, si ya está cocida, no está cocida. En la industria, ¿para qué nos lo utilizan? Aquí la primera imagen que podemos ver es sobre todo para distinguir sabores, clásicamente en lo que son dulces, en lo que son pues ciertos, sí, ciertos alimentos, vamos a distinguirlos por darnos un color muy característico. Todos sabemos o relacionamos un dulce rojo, un alimento de color rosa con sabor a fresa o cereza. Si yo lo veo verde, yo sé que es de limón. Si lo veo naranja, entonces eh, un poco redundante, pero es sabor naranja. Blanco a lo mejor es anís. Ustedes viendo esta imagen ya pueden hacerse una idea de cómo va a saber este producto por el color que nos ha condicionado la industria a que nos refiera este mismo. ¿Qué otra información llega a tener en el caso de algunos fármacos para poder distinguirlos, a veces para distinguir dosis? También para dispositivos médicos, el ejemplo de las lentes de contacto, muchas veces lo que hacen en las cajitas es para distinguir del izquierdo y derecho, nos los ponen de colores distintos y facilitar entonces su uso. Y bien, ¿desde dónde nace toda esta parte de utilizar colores? La verdad es que es algo que lleva muchísimos años, desde la antigüedad, en la época de los egipcios, ya utilizaban lo que era el azafrán, lo que era la paprika, también históricamente se ha utilizado distintos óxidos de hierro. Los mayas aquí en México ya tenían lo que es esta tintura que nosotros conocemos ya actualmente como azul maya, que se puede ver en muchos jarrones, en muchas pinturas en las paredes, y que esta viene de un extracto de un árbol mezclado con arcilla para que dé este tono muy específico. También la cochinilla, una vez que se aplasta, tenemos esta tintura roja. Entonces, originalmente, pues era como algo muy natural, algo que se obtenía, pues básicamente de lo que se tenía a la mano. Y con los años, obviamente, se fue mejorando mucho más la técnica de las tinturas. La primera tintura ya conocida o elaborada de forma artificial o de forma sintética fue en 1856 por un químico británico llamado William Henry Perkin. Este desarrolla el primer tinte que se llama malva y es este color como morado rosáceo que podemos ver aquí y que es aplicado en textiles. Y a partir de estos años es que empiezan a generarse una nueva serie de tintes ya generados sintéticamente, que se conocen como colores de alquitrán de hulla porque son derivados del carbón o del alquitrán. ¿Cuál es el detalle aquí? Que conforme pasan los años empieza a verse que tienen efectos tóxicos todos estos derivados
del alquitrán de hulla. Y de hecho, en la actualidad, la mayor parte de estos ya no se utilizan porque se reconoce su efecto tóxico. A lo largo de pues, todos estos años es cuando empiezan a utilizarse ciertos productos que hoy en día reconocemos ampliamente que van a ser muy tóxicos. Lo que es el plomo, mercurio, arsénico, radio, que antes podían encontrarse incluso desde las ollas para la cocina. Por ejemplo, lo que es la parte del, ay, disculpa, no recuerdo si es el arsénico o el plomo, me parece que es el plomo, por ejemplo, en Italia, cuando llega, bueno, en Europa en general, cuando llega el jitomate desde Mesoamérica, allá se pensaba que era tóxico, y me parece que es por el plomo, porque las ollas contenían plomo y entonces lo que pasaba era que con el ácido del jitomate, este se desprendía y entonces la gente enfermaba y entonces se creía que era porque el jitomate era venenoso. Y hasta después fue que se dieron cuenta que pues no, realmente no era el jitomate, sino un metal presente en los utensilios de cocina. También una historia muy sonada, y de hecho me parece que ahorita la podrían encontrar en Netflix, es Las chicas del radio, que esta es una historia en la cual pues se cuenta que también alrededor de los años 20 empieza a ser muy sonado, bueno, empieza a utilizarse mucho el radio precisamente porque tiene este brillo, esta coloración verde que irradia y empiezan a utilizarlo en relojes. ¿Qué pasa? Que este grupo de mujeres, al pintar los números de los relojes, cuando chupan el pincel para poder afinarlo, pues empiezan a tener ingestión del radio. Y a la larga empiezan a tener obviamente efectos tóxicos. Empiezan a generar bocio, empiezan a tener muchos otros problemas. Pero esto se reconoce muchísimos años después y es toda una controversia al respecto. Entonces, si tienen ocasión o interés de leer un poco más al respecto, está el libro de Kate Moore o también la serie. Pero bueno, es entonces que ya de ahí el gobierno se empieza a darse cuenta de que algo está pasando. Más o menos alrededor de los 880 es cuando la USDA comienza a hacer investigaciones de los colorantes, principalmente en lo que es queso y mantequilla, y empieza a ver que tiene efectos sobre la salud. Y es en 1906 que el Congreso de Estados Unidos prohíbe el uso de colorantes tóxicos en alimentos a través de un escrito llamado Food and Drug Act. En ese entonces todavía este era controlado por la USDA, más o menos alrededor de 1927 es que ya pasa a ser, va a estar a cargo de lo que es la FDA, y ya en 1938 es cuando se genera el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, que ya incluye a los cosméticos y dispositivos médicos, porque originalmente solo contemplaba fármacos y contemplaba alimentos en sí. Pero se empieza a ver que tenemos ciertos problemas, sobre todo con lo que son cosméticos, lo que son delineadores, lo que son labiales. Se empieza a ver que muchos de estos tenían arsénico o tenían plomo, y entonces empieza a haber efectos en la salud y decide incluirse ya en los años, cerca de los años 40. ¿Qué pasa más adelante? Bueno, que anteriormente realmente no había tanta regulación. Ok, sí se mantenía y se tenía una lista de cuáles alimentos cuáles aditivos como colorantes alimenticios estaban permitidos, pero se mantenían hasta que se viera que causaban un daño. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de los años 1950 empiezan a haber reacciones por una concentración del 1 al 2% de el colorante naranja número 1 que se encontraba en los dulces. Y lo empiezan a ver en los años 50 porque empieza la tradición del Halloween, donde los niños empiezan a ir casa por casa recibiendo dulces y empiezan a haber efectos en la salud de estos niños. Por lo cual ya es en 1960 que se hace esta enmienda para poder entonces justificar la adición a la lista de aditivos permitidos, no hasta que se viera que generaba un daño, sino que primero se probara que era seguro su uso para poder incluirlo en esta lista. De hecho, se decía que entonces había unos 200 aditivos respecto a colorantes en esa lista, y a partir de esta enmienda es que se eliminan aproximadamente la mitad. Hoy en día, ¿qué es lo que nos pide la FDA para poder nosotros sugerir o para poder alguien en la industria pedir que se agregue o se apruebe un nuevo colorante? Es que cumpla con todas estas características que nosotros vemos aquí. Ya no nada más es ver que no haga daño para la salud, sino que tiene que tener toda una serie de situaciones en las cuales se compruebe desde su fabricación, su estabilidad, ciertas restricciones, tolerancias, que haya pasado por diversas pruebas y que ellos describan ampliamente las pruebas y las especificaciones para poder valorarlas. También algo que se toma ya mucho más en cuenta es el impacto medioambiental que van a tener todos estos aditivos.
porque se empieza a prever que tiene efectos tóxicos, los residuos que van a generar por los desechos de la fabricación o por los desechos ya posterior al uso de estos elementos, que van a impactar directamente al medio o también durante su uso o elaboración por la generación de gases que pueden favorecer el efecto invernadero. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en México? México realmente respecto a la historia de la regulación aquí en el país no se tiene tanta información. Generalmente y actualmente es lo que seguimos haciendo. Nos vamos guiando más con lo que se encuentra establecido en la normativa de Estados Unidos. Entonces, aquí también empieza a hacer esa regulación más o menos a partir de los años 40, 60, que es cuando ya tenemos esta enmienda y es donde ya empiezan a generar este uso también en México para regular los aditivos, particularmente en los alimentos. De ahí se desprenden dos normas, que es la 118, que se estableció en 1994, y la 038 en 1993, ya considerando lo que son colorantes y pigmentos inorgánicos y otros aditivos en los alimentos y también los colorantes orgánicos sintéticos. Pero alrededor del 2004, sí, en 2004 estas dos normas ya fueron consideradas no válidas porque ya se veía que lo que estipulaban, uno, no estaba actualizado y dos, ya se contemplaba en lo que establecía la Profeco, porque realmente ya fue más adelante, alrededor de 1999, que más bien la Profeco no, COFEPRIS. Ya es que COFEPRIS establece el acuerdo de aditivos para establecer qué aditivos, incluyendo los colorantes, van a ser permitidos para uso en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en el país. Dentro de esta hay muchas enmiendas relacionadas a, pues también estabilizantes, conservadores, básicamente todo lo que se puede agregar a los alimentos, espesantes, etcétera, etcétera. Y el anexo número 3 es específicamente el que va a determinar qué colorantes cumplen ya con una ingesta diaria admisible. De hecho, todavía hay un anexo 4 donde son los colorantes que pues todavía entran dentro de las buenas prácticas para uso en industria, pero pues no se tiene esa ingesta diaria admisible identificada. Todos estos son los que nosotros podríamos encontrar en este anexo 3. Algunos seguramente ya los han escuchado, no todos estos son sintéticos, algunos de estos son naturales, como los carotenoides, voy a explicar un poquito más adelante, pero pues ya tenemos al menos una lista de 23 que se contempla en tablas, viene definido así cada uno de los elementos que podremos encontrar. Como les mencionaba, algunos mencionan lacas o ya de ahí derivados. Y también nos van a decir en qué alimentos pueden incluirse y exactamente en qué cantidades. Y si ustedes tenían la duda, básicamente son todos estos alimentos en los cuales nosotros podríamos encontrar cualquiera de esos aditamentos. Si nos damos cuenta, va a ser básicamente pues todo lo que nosotros podríamos encontrar empaquetado. Todo tipo de bebidas, desde jugos, refrescos, lácteos, bebidas alcohólicas, quesos, carnes rojas empaquetadas, algunos derivados como los embutidos, desde harinas, tortillas de maíz, que también se les da cierta coloración, mantequillas, quesos, suplementos alimenticios, fórmulas lácteas para bebés y básicamente todo lo que esté demasiado lleno de colores. También algunas almueras. Va a estar o va a contar generalmente con algún aditivo o está permitido en la norma una cantidad de alguno de todos estos. ¿Qué otro referente nosotros tenemos para poder saber o tener distinción respecto a lo permisivo o no en cuanto a aditivos que den color en los alimentos? Tenemos también lo que es la European Food Safety Authorities, que es la EFSA, que esta es la que va a regir sobre todo lo que es la Unión Europea. También tenemos el Comité de Expertos de la FAO-OMS, que pues también da ciertas estipulaciones y sobre las cuales COFEPRIS se basa para poder distinguir o hacer pues esta admisión o eliminación de alimentos también de las listas permitidas en el país. Pero aquí empieza lo interesante porque justo en lo que fue el año 2009 y 2014, precisamente la Unión Europea empieza a hacer más evaluaciones respecto al qué tan seguro es utilizar estos aditivos y es donde ya empiezan a nivel internacional a hacerse muchos cuestionamientos sobre qué es lo que estamos consumiendo y cuáles son los efectos que van a tener en la salud. Y es más o menos a partir de estos años que vamos a tener pues investigaciones y publicaciones ya mucho más acertadas de lo que puede llegar a pasar. Hay ciertas limitaciones que voy a explicar un poquito más adelante, pero
Es a partir de estas que nosotros vamos a tener ya estas primeras alarmas. Por ejemplo, aquí en el país, la primera que nosotros llegamos a tener, esta es una publicación que se tiene de la Revista del Consumidor, de la Profeco. Este es del número 524, que fue publicado en octubre de 2020, cuando estábamos en pandemia, donde ya nos empiezan a alertar de que revisemos qué colorantes puede tener nuestra comida. Nos dice más o menos en qué alimentos se encuentran. Si ustedes gustan buscar tal cual el número, van a poder ver esta parte. Yo la desglosé en tres para que se alcance a ver la letra, pero ya nos dice los nombres adicionales en los cuales nosotros podremos encontrarlos en los productos y cuáles van a ser los más comunes de encontrar. Y ya de ahí también la Profeco justo nos empieza a alertar de que pueden llegar a tener ciertos efectos sobre la salud, así que es importante tomar en cuenta que hay que tratar de evitar o moderar su consumo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahorita de información? La verdad es que no hay tantos estudios. Estuve buscando muchas revisiones sistemáticas o estudios más aislados, pero sigue habiendo mucha controversia respecto a qué tanto poder analizar de estos productos y qué es lo que podemos encontrar. Este es un resumen de un artículo publicado por Sultana y colaboradores justo en 2023, donde empiezan a explorar qué es lo que se tiene de evidencia en la actualidad respecto al uso de distintos aditivos y cuáles van a ser sus efectos. Todos estos que podemos aquí, todos son aditivos artificiales y se ha visto que tienen pues algún impacto en alguna de estas situaciones, ya sea desde cáncer pulmonar, neurotoxicidad, efectos cancerígenos en general, reacciones alérgicas, también daño a la vesícula, genotoxicidad. Hoy en día se empieza a explorar mucho más toda esta parte de qué tanto va a afectar nuestro genoma o la transcripción o la producción de ciertos elementos a nivel molecular. También cáncer cerebral y también cáncer de vesícula, ¿no es cierto? De vejiga. En específico, ¿cuáles son de los que nosotros llegamos a ver también más controversia o adicionalmente se ha visto más datos al respecto? Son de los colorantes azoicos. Estos son justamente un tipo de colorantes que dan una tonalidad muy, muy, muy intensa. Son los más comunes que nosotros podríamos encontrar y comprenden la mayoría de los estudiados respecto a los efectos sobre la salud a estos cinco, que es la tartrazina, que de hecho es el colorante amarillo número 5, que ese ha sido muy controversial desde hace pues ya bastantes años, el rojo alura AC, el amarillo ocaso, Ponzo 4R, que de hecho también es un tipo de color rojo, y también la carmesina da una tonalidad roja. Son como colores muy, muy intensos particularmente, lo que es el rojo y el amarillo. Hay algunos estudios también respecto al azul 1, azul 2, pero de estos no se ha habido tantos efectos adversos como ha sido en comparación de estos. Particularmente lo que hoy en día se está explorando mucho va a ser su efecto sobre la microbiota intestinal. Ya se ha visto que va a tener muchos efectos respecto a lo que es generación de inflamación, que ya tenemos, sobre todo en modelos animales, pero que se ha visto la alteración respecto a la proliferación de ciertas bacterias que conforman generalmente la microbiota. Vamos a empezar a tener esta disbiosis. También en ciertas circunstancias se ha visto que puede exacerbar y generar colitis. Respecto a lo que es el comportamiento en niños, también se ha visto que tiene por relación con lo que se conoce como hiperactividad o en general alteración de su comportamiento, que estén más inquietos, que les cueste más trabajo concentrarse. También se ha visto que va a tener relación con la parte de producción de, pues, de muchas respuestas autoinmunitarias. Sobre todo se ha visto que puede generar lo que es, pues, respuesta a urticaria, irritación. Se ha llegado a hacer estudios en niños, donde, de hecho, porque se exploraba la parte de qué tanto exacerbaban el asma, solo mencionan que ha habido un caso en el cual, bueno, se estudió en 19 niños, se hizo un ensayo, y al administrarles el Ponzo 4R generaba urticaria, pero solamente fue en uno de estos niños. Sin embargo, todas estas revisiones, cuando están sopesando la información que hay disponible, se ve que la mayoría es en modelos animales y aún así, viendo riesgos, beneficios y sobre todo para los niños, dado que no tenemos información suficiente para asegurar seguridad, recomiendan no usarlos. Digo, la industria no hay suficiente información para que la industria lo prohíba, pero sí lo suficiente para hacer la recomendación al público de evitar su consumo.
Ya de ahí partimos con la parte del amarillo 5. Justamente esto lo podríamos encontrar con el nombre de tartrazina. También podemos tener el código E102 por el código que le da la Unión Europea, tal cual el Food, Drug and Cosmetic es de la parte del FDA como amarillo 5, o también tenemos la parte del amarillo ácido 23, que es un derivado del mismo. Nosotros vamos a encontrarlo sobre todo en lo que son cosas en este tono muy, muy amarillo, muy, muy llamativo, casi todo lo que tiene un sabor que se conoce como de queso. Por ejemplo, vemos las frituras, vemos estas pastas que muchas veces ya nos vienen empaquetadas para preparación rápida, a veces también para los consumes de pollo, de hecho también me parece que en la sopa Maruchan, y en la parte de los jugos también con esa tonalidad muy, muy amarilla y muy intensa, tenemos la presencia de este amarillo. Lo que ya se ha visto a partir de los últimos años, y de hecho en esta sí es muy, muy bueno, sí nos hacen la especificación de que más allá de considerarlo en conjunto con todos estos, vale la pena, dado la información disponible, considerarlo en revisiones aisladas exclusivamente del efecto que va a tener sobre la salud. Lo que ya se ha visto es que tiene efectos sobre lo que es la exacerbación de asma y rinitis, que llega a influenciar en la hiperactividad también de los niños. Ya se ha visto que en algunas personas genera intolerancia con síntomas gastrointestinales, generando inflamación, generando colitis, generando diarreas y también llega a presentar respuesta alérgica a esto, incluyendo lo que es la presencia de erupciones, lo que es irritación, comezón, urticaria y también lo que es la parte de dificultad respiratoria en casos ya muy extremos. Pero también aquí la parte interesante es que justo el rojo número 3 ahorita es el que este año particularmente ha sido de interés. Y esto también es importante porque se ha visto que en conjunto estos tienen otro efecto. Particularmente es importante saber que vamos a poder encontrarlo como parte bueno, del Food and Drug and Cosmetic, como el número 5, perdón, como el número 3, pero también con el nombre, y este es el más común que vamos a ver en los productos, eritrocina. Tiene la característica de conferir un color rojo cereza muy brillante y vamos a poder encontrarlo sobre todo también en lo que son alimentos dulces, también en derivados para repostería o también tal cual alimentos que nos vendan ya así. Sobre todo también muchos dulces, muchas gomitas. Hubo mucha controversia también al respecto si los panditas, porque pues está muy de moda el pandita rojo, y también lo tenía y en realidad no. Tiene otro colorante rojo, pero no es el número 3. Entonces, los panditas no entran dentro de esta clasificación, pero sería importante revisar qué otros alimentos sí, sobre todo si son aquellos de sabor cereza o fresa. Porque, ¿qué es lo que se tiene de información actualmente con el rojo número 3? Por una parte, se ha visto que tiene relación con la genotoxicidad en modelos in vitro y también en vivo, al probarlos con Drosophila, que es una mosca que se utiliza muy seguido en investigación, es una mosca muy pequeña. También se ha visto que al mezclarse precisamente con la tartacina, que es el amarillo número 5, en una cantidad ya delimitada, bueno, se generó daño en tejido testicular y disrupción de hormonas sexuales. Pero hay que considerar que pues esta es una cantidad por arriba del IDA establecido. También se ha visto que está relacionado con niveles elevados del factor de necrosis tubular alfa cuando se hicieron estudios para evaluar si tenían daño renal. Entonces se vio que sí generaba una respuesta inflamatoria y respecto a pues vamos a recordar que tiene efectos sobre todo con la respuesta autoinmunitaria. Entonces también va muy relacionado lo que ya se ha visto con el colorante número 5. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a decir que hace que la FDA diga, no, ¿saben qué? Vamos a sacarlo de nuestra lista, que alrededor del 2022 empieza a haber datos en los cuales se detecta que este colorante va a estar relacionado con cáncer de tiroides en modelos de ratones, por lo cual se decide sacarlo de la norma hasta que compruebe su seguridad al utilizarlo en humanos. Actualmente no se cuentan con estudios que lo relacionen con efectos cancerígenos en humanos, pero vamos a considerar que pues, realmente los estudios que tenemos actualmente, muy pocos son realizados en humanos, precisamente por el riesgo y por la parte ética. Actualmente la normativa de la FDA lo que hace es pues sacarlo de la lista y les dio pues por el periodo en el cual pues se tiene que acabar el inventario de los productos ya hecho a la industria
les dio permiso hasta el 2027 para reformular sus productos y terminarse todo este stock. Incluso, de hecho, hay un límite que llega hasta enero 2028 por ciertas estipulaciones mucho más específicas. Pero ya de ahí, ¿qué es lo que pasa en México? A partir de eso es que la COFEPRIS pues también decide lanzar, digo, porque esto fue en enero de este año, y en enero también, ya es unos días después, cuando decide hacer un comunicado al respecto. Lo que refiere es que va a considerar pues las investigaciones que se están obteniendo a partir de la OMS, a partir de la Unión Europea, a partir del FDA, para determinar si se va entonces o no a sacar de la lista. La última actualización que nosotros tenemos del anexo 3, que es toda esta lista de los colorantes permitidos, fue actualizado hasta marzo del 2024, es decir, más o menos hace un año. Y actualmente, pues sí, siguen estipulaciones para considerar si se saca o no de esa norma permisiva al rojo número 3. Esto comprende únicamente a lo que es la parte del uso en alimentos, y lo que sugieren es para el Comité de Mejora de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, que también revalúen su uso en lo que son fármacos. Pero bueno, les mencionaba que qué es lo que tenemos hasta ahorita respecto a la información que encontramos disponible. Ya de forma académica, la verdad es que, ya les había mencionado, hay pocos artículos, la información es muy, muy limitada. Mucha de la información que logré encontrar viene más que nada por la normativa, por lo que nos establecen COFEPRIS, por lo que nos refiere la misma FDA, porque realmente, pues, vemos, ha sido del 2014 a la actualidad que ya se ha enfocado, se ha preocupado más por evaluar el efecto en la salud. Entonces, los artículos que tenemos en la actualidad son muy, muy limitados, y pues la mayor parte de las revisiones sistemáticas es lo que nos van a referir como conclusión, que los datos que se tienen en la actualidad pues no son suficientes para que se tomen decisiones al respecto. Hay pocos estudios en humanos, la mayoría han sido en modelos, sobre todo en ratones o en in vitro. La mayoría también de estas pruebas en las cuales se ha detectado un daño o se ha visto este efecto adverso ha sido cuando se utilizan dosis por encima del IVA. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hace que estos estudios nos digan, bueno, ¿saben qué? O sea, sí hay efectos, pero pues realmente todavía no podemos decir que sea algo completamente dañino, porque pues efectivamente sí, la industria se escuda en el que, pero no sobrepasamos este límite, entonces en teoría no tendría que tener efecto en las personas. Y pues en teoría lo que se ha visto, pues es que no debería. Pero pues ya de ahí hay que nosotros hacer ese balance, porque también algo importante a considerar es que cuando nosotros comemos un alimento ultraprocesado, no tiene un solamente el colorante, tiene además estabilizantes, tiene además conservadores, tiene además todos otros aditivos saborizantes que van a tener un efecto sobre el organismo, que es lo que mencionaba hace un rato. Tenemos un efecto un efecto distinto, un efecto adverso muy específico cuando combinamos el colorante número 5 con el número 3. También se ha visto que tienen efectos estos colorantes artificiales cuando se mezclan con el benzoato, que es un conservador. Entonces, la mayor parte de estos estudios también están hechos al administrar de forma independiente estos colorantes, pero nosotros no los vamos a consumir de forma independiente. Vamos a tener una sinergia distinta al consumir el producto completo. Es por eso que pues la recomendación sigue siendo la misma. Vamos a tratar de evitar dentro de lo que más se pueda los alimentos ultraprocesados, pero bueno, si yo necesito o quiero o me gusta, y digo, también es válido. Por algo están los alimentos y tampoco es que pues no sean útiles, y no es tampoco que vayamos ya completamente a satanizarlos, porque al fin y al cabo tienen una utilidad, duran más tiempo, tienen cierta cantidad de nutrientes ya estandarizada. Entonces, sí tiene su beneficio hasta cierto punto el utilizar ya alimentos que se tienen procesados, alimentos que se tienen mucho más disponibles, pero entonces nosotros vamos a fijarnos en qué es lo que nos estamos comiendo cuando seleccionamos un alimento ya procesado y que ya nos venden empaquetado. Y la parte aquí importante va a ser revisar lo que son los ingredientes. Yo sé que hoy en día ya también se ha escuchado mucho de que están los sellos, ya estos nos dan otra información, pero estos sellos contemplan nutrientes específicos y también el uso de edulcorantes, pero no de colorantes. Entonces nosotros vamos a buscar esta parte de los colorantes. Si ustedes revisan precisamente este artículo que estaba en color amarillo, que es de la Profeco, vamos a poder tener esa lista de cómo vamos a encontrarlos nosotros y podemos revisarlo.
Ya habíamos dicho que el número 5, el rojo número 3, perdón, va a estar con el nombre de eritrocina más comúnmente. Entonces, yo puedo ir a revisar hasta el fondo. También habíamos visto que el rojo alura, el AC, también tenía efectos adversos, el eritrocina también, y vemos que esta gelatina, casi al final, porque pues tiene que ser concentraciones más pequeñas, pero aquí está claramente el contenido de este aditamento. ¿Qué es lo que nosotros también podemos revisar? Y esa es una recomendación en general de, bueno, a lo mejor van a ser muchos nombres muy complicados, yo no sé exactamente para qué sirvan, ustedes no son químicos en alimentos, no tienen que saberlo, y está bien, pero entonces esa es la parte de sentido común que podemos utilizar todos, porque yo tampoco conozco todos los aditamentos ni conozco todos los nombres de todos los derivados químicos, porque muchos son muy complejos. Pero esa va a ser la clave. Si yo veo muchas palabras que no estoy seguro de qué son, este, por ejemplo, es un yogurt de una marca muy, muy conocida. Este es de sabor, me parece que fresa o de durazno, no estoy segura, pero es un yogur con sabor. Y nosotros vamos a ver aquí toda la lista de ingredientes. Los ingredientes empiezan desde aquí y acaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones más abajo. Y también un tip importante, si ustedes no lo conocían, el primer ingrediente que nosotros vamos a encontrar es el que está en mayor concentración en mi producto y de ahí va disminuyendo. Entonces, sí, sí tengo leche en primer lugar, pero tengo preparado de fruta, pero tengo jarabe de alta fructosa, tengo almidón, pectina, ácido cítrico, sorbato de potasio, benzoato de sodio, y es donde a lo mejor yo ya no sé qué es eso. Ah, bueno, pues son muchos aditamentos que va a tener ese alimento. Aquí tenemos otro yogur. Actualmente, y también con esta parte de reformulación de los alimentos, la industria nos ha ofrecido más opciones y ustedes van a poder encontrar mucho más fácil toda esta disposición de productos, por ejemplo, de yogurts, que ya tienen mucho menos aditamentos. Este es uno que se encuentra así, tal cual, yogur natural sin azúcar. Ojo que no tenga edulcorantes, entonces vamos a ver que no tenga sello y vamos a revisar la lista de ingredientes. Y si nos damos cuenta, el otro tenía 5 filas de ingredientes y este solamente tiene 2 ingredientes principales, que es leche entera pasteurizada y cultivos lácticos. Entonces nos dice que contiene leche, estas ya son normas, o bueno, son como alertas para la gente que vaya a ser sensible a esto. Y lo que nos refiere en esta parte de puede contener es porque muchas veces al utilizar las mismas máquinas durante la producción llegan a quedarse ciertos restos, entonces llega a tener trazas, pero no es parte de la formulación del producto. Entonces aquí sí nos dice que puede llegar a tener entre todos estos que son alergénicos, tenemos también la tartrazina, que es el amarillo número 5, pero ojo, no es parte de la formulación del yogur, sino que va a tener una cantidad muy, muy, muy pequeña, va a ser más que nada pues por el mismo procesamiento, pero no es parte de esta formulación, entonces este yogur podría ser mejor recomendación que otro. ¿Qué otra recomendación nos hace en general, pues todos los artículos y todas las normas, incluyendo la Profeco? Es que preferamos lo que son los colorantes orgánicos o los colorantes naturales. Estos los vamos a distinguir, por ejemplo, como lo que es la cúrcuma, que viene de una raíz, es de un color amarillo muy intenso. El betacaroteno, que viene de las zanahorias, también ya hemos visto y seguramente si han pelado alguna vez en una zanahoria les han quedado las manos naranjas. Entonces llega a utilizarse como colorante para esta tonalidad. El anato, que nosotros aquí en México conocemos como achiote, y pues da un característico color rojo. Vamos a tenerlo desde este árbol, a partir de las semillas y también del extracto de uva nosotros podemos tener del cuerpo y también de la cáscara de la uva ciertos colorantes. Entonces vamos a tratar, si vamos a consumir alimentos que tengan aditivos, pues que sean naturales. Pero como todo, la recomendación sigue siendo el procurar disminuir en lo menos posible, bueno, disminuir lo más que sea posible el consumo de ultraprocesados, porque al fin y al cabo volvemos a ok, los colorantes son una parte, pero tengo saborizantes, pero tengo edulcorantes, pero tengo estabilizantes, pero tengo conservadores y tengo la combinación de todos estos juntos. Y ya se ha visto además que los ultraprocesados, pues ya eso sí está ampliamente estudiado, que entre más se consume, mayor riesgo de complicaciones metabólicas, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de otras enfermedades que van también relacionadas a la disrupción de la microbiota intestinal. Entonces vamos a procurar el elegir siempre las versiones menos procesadas y nosotros preparar esos alimentos. Y eso es todo de mi parte.
Muchísimas gracias, maestra. De verdad que nos ha dejado ahí perplejos con la información que nos comenta. En realidad, pues, bueno, es interesante siempre revisar las etiquetas. Sabemos que existe pues la mercadotecnia, la estética de los alimentos y que siempre los fabricantes se van a preocupar por vender un producto bonito, atractivo, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que lo que nos interesa de este tema es que justo los productos atractivos llegan a la población infantil, ¿no? Y sabemos que nuestros hijos comen gomitas y que justo las más ricas son las rojas o las verdes, ¿no? También nos preocupa el hecho de que ellos, pues, consumen juguitos de cajita o cereales que son también muy coloridos, y que justo creo que lo que más a ellos les atrae es que el producto es visualmente muy atractivo y apetecible, ya usted lo comentaba. Entonces, pues será interesante que nosotros revisemos las etiquetas, que si bien no hay un estudio multicéntrico que demuestre la asociación fuerte a una enfermedad, sí existe que dañan la salud, ¿no? Entonces, finalmente son químicos, son aditivos para que se vean más bonitos, pero finalmente, pues, llegan a ocasionar quizá algún daño. Entonces, me parece muy interesante aquí los comentarios de la doctora Angélica, a quien le mandamos un caluroso saludo. Dice: "Felicidades por su exposición", y tiene una pregunta, ¿las papillas de alimentos para bebés tienen colorantes? Y si es así, ¿qué colorantes son? Y ahorita continúo con las preguntas de la doctora. ¿Nos puede comentar algo, maestra? Sí, claro. La verdad es que sería de revisar tal cual, el alimento en cuestión, porque no, nunca me re no, bueno, no me he puesto a revisar actualmente si ya, cambió la normativa, porque tengo la idea, pero no estoy segura, de que ya estaba restringido el uso de aditamentos en lo que son las papillas para bebés. La verdad es que sí, en las tablas de la COFEPRIS respecto a precisamente el anexo 3 del que mostré, yo leyendo así alimento por alimento, lo único que llegué a ver que estaba, pues, ya con un IDA establecido era la fórmula láctea, pero no venía la parte de papillas. Entonces, tendría que revisarlo, pero quiero creer que es porque no está permitido su uso de colorantes. Muchas gracias. También nos pregunta que qué colorante tiene la Coca-Cola. Alguna vez leí que los colorantes más dañinos son el colorante morado y rojo. Y también comenta que una química en alimentos me comentó que los colorantes para la marca Sabritas, el amarillo para los quesos, son muy delicados porque se caducan muy rápido y se arrancian debido a la cantidad de grasa. No sé si nos pueda comentar algo. Y, pues, realmente donde hay más información al respecto de los efectos adversos es por los colores rojo y amarillo, en distintos tonos. Y sí, pues, en la parte de la cuestión pues, de las papas o de los alimentos que tengan sabor a queso, pues, incluyen estos colorantes amarillos. Entonces, digo, más que nada, no sé qué tanto dependa la estabilidad de estos colorantes relacionado a la oxigenación o la parte de las grasas. Digo, en general, las grasas con contacto con el oxígeno y con el tiempo se arrancian, pero, pues, sí sería cuestión de revisar exactamente qué tipo de amarillo tienen y evitar al menos el que tenga el número 5 o el que es el ocaso, que es el que ya se ha visto que tiene efectos adversos. La Coca-Cola tendría que revisar más a fondo, el que yo estoy consciente que sí tiene es, caramelo, precisamente por la tonalidad café. En ese respecto a los tonos caramelo no hay información respecto a efectos adversos, la mayoría son de los amarillos, de los rojos y de la parte de los azul uno y azul 2. Entonces, no creo que por la parte de colorantes la Coca-Cola tenga tanto problema, pero sí por otras sustancias, más que nada, pues, por la cantidad de de azúcar y concentración de sodio que tiene. Muchas gracias. La doctora María del Pilar Soberanes nos comenta muy interesante. Gracias por tan amplia información. Felicidades, excelente ponencia. Maestra, tenemos cierta preocupación por algunas marcas de jugos que dicen en letra muy pequeñita,
y discreta, dicen no recomendable para niños, cuando sabemos que la mayor parte de la población que los consume, pues son precisamente los menores. Entonces, en ese sentido, ¿a qué va la recomendación de que no lo deben consumir los menores? Actualmente, por normativa, por el hecho de que lo incluya la industria, es por el uso de edulcorantes. Como también el efecto a largo plazo en los niños no se ha probado que sea seguro con el uso de edulcorantes. La norma 025, que fue reformulada en el 2020, hace que si se agrega una cierta cantidad de edulcorantes tenga que tener esa leyenda. También si hay cierta cantidad de cafeína, que no es seguro en niños. No tanto por los edulcorantes, porque actualmente la normativa no contempla que tenga que tener algún letrero de advertencia en específico para los niños, sino por los edulcorantes. Pero bueno, lo que nosotros ahorita estamos viendo con esos estudios aislados y con las recomendaciones de la Profeco es que el colorante, además de los edulcorantes, también puede tener un efecto en el comportamiento de los niños o en las reacciones alérgicas. Entonces, también valdría la pena evitar su consumo por esa parte. Y algo que menciona maestra muy importante, sí, hoy en día la industria se aprovecha muchas cosas y entre esas el tamaño. En teoría también, por la normativa establece, de acuerdo al tamaño del empaque, de qué tamaño tienen que estar las letras y que tienen que estar enfrente, pero también muy mañosa la industria y pueden llegar a verlo a veces en el súper, cuando están pues precisamente los promotores de las marcas colocan el producto volteado. Entonces, ahorita las marcas están haciendo la maña de que la parte reversa del empaque es igual que la del frente, pero como es el reverso, no le ponen sellos. Entonces no los esconden atrás. Que eso no debería ser, por ley no se debería, pero son mañas. Entonces sí es de nosotros fijarnos muy bien en las etiquetas. Es correcto, sí nos ha tocado ver que uno al adquirir algún producto, dice, bueno, ¿qué pasó con los sellos? ¿Ya desaparecieron? Y no, efectivamente vienen en la parte de atrás. Entonces, sí, sí vamos a seguir esta recomendación al pie de la letra. Maestra, también aprovechando, nos preguntan si el orden en el que se consumen los alimentos tiene efecto sobre el peso, eh, ganar o perder peso. Es decir, si me como primero la sopa, la ensalada, la carne, si tiene algún efecto. Pues hay mucha controversia al respecto. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. No hay estudios tal cual que digan es que sí tiene un efecto a nivel metabólico o es que no. Al menos yo que recuerde, bueno, yo no he visto, revisado alguno en específico y si hay, pues han de ser muy pocos. Sería de revisarlo mejor. Teóricamente sí tendrá que haber un efecto. Yo en lo que he visto ya en la práctica es que más bien es cuando ya tenemos alguna alteración muy específica, cuando ya tenemos alteraciones gástricas, cuando tenemos gastritis, cuando tenemos alteraciones de la glucosa. Ahí sí las recomendaciones muy específicas de en qué orden comer los alimentos, se ve el cambio fisiológico inmediatamente. Por ejemplo, en personas que tienen diabetes, pues lo que se recomienda siempre es combinar los fuentes de azúcares con alimentos que tengan grasa o que tengan proteína para que la absorción sea más lenta y también esté combinado con, bueno, también procurar siempre que sean carbohidratos complejos. También cuando tenemos alteraciones de vaciamiento gástrico muy rápido, cuando tenemos dumping, pues sí, ahí procuramos más bien que no tengamos un alimento muy cargado en grasas, que sea muy, muy grasoso o en azúcares simples para que sea un poco más lenta la digestión y preferimos que se consuma primero la proteína porque va a ser más lenta la digestión. Perfecto, muchísimas gracias. Maestra, respecto a los medicamentos que vienen en suspensión o llamados también jarabes para los niños, ¿no? Que sabemos que algunos antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos vienen en presentación en jarabe para los pequeñitos, pues ahí no podemos hacer mucho porque ya vienen con colorantes, los vienen según con sabor cereza, pero saben a todo menos a cereza, lo entendemos porque son medicamentos, pero pues en ese sentido, pues nosotros no podemos hacer mucho, quizá esperar a que se aplique la norma, que en los próximos 2 años cambien el color o ya no le pongan color a estos medicamentos, ¿no? Pero pues en ese sentido, pues no podemos hacer nosotros mucho porque pues así ya vienen los jarabes. Sí, lamentablemente, pues en eso no tenemos tantas opciones. Y yo creo que va a ser más que nada por la presión que se logre hacer con las normas. Así es. Nos pregunta Socorro Sánchez, dice felicitaciones por el tema. En cuanto a las bebidas
me imagino que al Gatorade, a los electrolitos, ¿tiene alguna situación con los colorantes? Porque efectivamente son también muy coloridos. Pues, de hecho, también eso entra dentro del uso en fármacos, porque, pues, se reconoce que los electrolitos no son tal cual alimento, entonces no viene regulado en estas normas. Va a depender también de la estipulación que se haga respecto al uso de colorantes en medicamentos. Perfecto, muchas gracias. Maestra, y bueno, pues la verdad es que ha sido un tema muy interesante. Sí teníamos mucha preocupación al respecto de qué tan buenos, malos, y lo sabemos, pues los productos procesados nunca son recomendables. Si se pueden evitar, mejor, pero bueno, como usted bien decía, pues si no, procurarlos con moderación. Lo más importante son utilizar productos y alimentos frescos, sanos, y utilizar pues los colores naturales que ya traen, ¿no? Eh, y pues no sé si finalmente nos quisiera dejar alguna reflexión general para toda la audiencia respecto a este tema tan interesante mientras vamos proyectando su constancia en pantalla. Sí, maestra, muchas gracias. Pues, yo creo que se debe reiterar esa parte de pues, siempre se ha buscado que los alimentos sean lo más atractivo posible, que los productos sean lo más llamativo posible, porque evidentemente a la industria, pues, es una industria. Lo que le interesa sobre todo es, pues, obtener ciertas ganancias. Y ya de ahí, pues, una parte de nosotros como consumidores, porque, pues, es nuestra salud, es esa parte pues, cuestionar, de presionar, de elegir qué es lo que nos va a hacer mejor a cada uno, y también como parte de personal de salud, hacer esa presión y esa presencia también a nuestros pacientes para reflexionar sobre qué opciones van a ser las mejores y siempre procurar, pues, lo que nos vaya a dar más bienestar y en este caso, pues, más sí, irnos por lo menos procesado, irnos por lo que nos va a aportar más. Básicamente es regresar a las costumbres que se tenían previamente, que es, pues, entre más lo haya hecho yo en casa, pues, va a ser mejor. Así es, maestra, siempre lo natural va a ser lo más saludable, lo más económico, y lo que pues tiene además de manera natural vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. De verdad que hemos estado encantados con su presencia, y pues vamos a seguir estas recomendaciones en la medida de lo posible en beneficio de nuestra salud. Pues a nombre de todos mis colegas voy a leer la constancia que le haremos llegar a su correo electrónico. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud otorgan la presente constancia como ponente a la maestra Yunuen Reyes Paz en la sesión titulada Riesgos a la salud de los colorantes artificiales, impartida de forma virtual el 3 de junio del 2025. A nombre de todos mis colegas, muchísimas gracias, maestra. De verdad que esperamos verla más seguido en este foro y seguir hablando de la importancia, pues, que tiene la nutrición, la buena nutrición en nuestra salud, y, pues, sobre todo también en nuestros niños, ¿no? Que generalmente a veces nos vamos por lo rápido, pero sobre todo saber que pues esto puede traer un impacto a su salud, tanto lo rápido como lo procesado, ¿no? Entonces, si queremos niños saludables, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y pues si no tenemos al alcance, pues por lo menos moderar el uso de otro tipo de alimentos. Maestra, muchas gracias, de verdad. Esperamos que tenga bonita tarde y que siga con nosotros en contacto, y pues ya la veremos en el instituto próximamente. Claro que sí, maestra, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por seguir a la vanguardia, interesados en estos temas, y nos vemos como cada martes, el de la próxima semana a la misma hora, y les haremos llegar la liga de autodescarga de constancia. Muchísimas gracias a todos y tengan una excelente noche. Gracias, maestra. Saludos. Gracias, maestra, buena noche. Buenas noches. Gracias, maestro Silvino, que andas por ahí tras bambalinas. Muchísimas gracias también. Buenas noches, descansen. Muchas gracias, Gracias, maestra. Un buenas saludo. noches.
Hasta luego, buenas noches.